palabra es tu promesa y yo te creo. Hoy vamos a hablar de la pesca milagrosa. Amén. Un pasaje muy conocido de la Escritura, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca, a la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga más de adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echamos la red. Y habiendo hecho, encerró gran cantidad de peces en su red y se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. La pesca milagrosa nos habla del llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Los 4 evangelios narran la historia del llamado de los primeros discípulos. Quiero dar un poquito una reseña histórica para que usted pueda entender de lo que estoy hablando. En Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20, Jesús llama a Pedro, a Andrés, y después llama a Jacobo, a Juan, en una situación totalmente diferente. Los 4 inmediatamente dejaron las redes, dejaron de pescar, dejaron su familia y siguieron a Jesús. Y ese fue el principio del ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículos 18 al 21, hay una gran similitud con este evangelio de Marcos. Pero el cuarto evangelio, que es el cuarto evangelio, es el evangelio de Juan, lo relata diferente, totalmente diferente. Jesús nos llama a sus discípulos precisamente porque daba testimonio de él. Juan el Bautista, hay 2 Juan, el hermano de Zebedeo, de Simón, y Juan el Bautista, que era el primo de Jesús. ¿Ok? Entonces, que se entienda. Muy bien. ¿Por qué? En Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, podían decir: bueno, qué bien, vamos, seguimos, porque Juan, su primo, acaba de testificar de que él es el Cordero de Dios. Era gran cosa lo que se estaba diciendo, no era cualquier cosa, ya que Juan era un eseño. Un eseño era aquel que estaba autorizado, ¿no es cierto?,
rabínicamente hablando, para que predique, para que hable, para que haga la labor de un funcionario de Dios, ¿no es cierto? Un sacerdote de Dios. Y obviamente esa era la labor de él, y por eso nadie le tocaba. Ahora, que se entienda, por favor, en esto tenemos que entrar dentro del campo de la historia, porque es algo muy interesante saber qué es lo que acontecía en ese momento. Y los dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Y uno de ellos, Andrés, buscaba a su hermano Simón. Y le dijo, Juan capítulo 1, versículo 41. Este llamó primero a su hermano Simón y dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Tremendo. Mire cómo se va formando. No solamente era la pesca milagrosa, ahí está, se subió a la barca. No, hay un cuadro histórico tremendo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que podamos entender las palabras de Jesús y las palabras de Pedro. Y los dos van al encuentro de Jesús. Jesús le cambia el nombre a Pedro, a Simón. Y dice en Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tremendo. En el Evangelio de Juan no hay comentarios sobre la pesca, ni de las redes, ni nada por el estilo. Es simple y sencillo. Y muchas veces tenemos que, nosotros los que predicamos o enseñamos la palabra de Dios, tenemos que escudriñar para que podamos entender el propósito principal. Aunque el cuarto evangelio no es sinóptico, ¿qué quiere decir sinóptico? Similar. Es anótico. Sin embargo, una vez más, es el principio del ministerio de Jesús. Al fin y al postre es así. Sin embargo, empieza el ministerio de Jesús en ese mismo instante llamando a sus discípulos. Empezó con el bautismo. Juan, su primo, lo había bautizado. Él va a Juan y le dice, bueno, yo tengo que ser bautizado por ti, pero tú me dices que te tengo que bautizar. No, callate la boca, Juan, que es necesario que se cumpla, ¿no es cierto?, toda la ley. Entonces hace lo que tiene que hacer y después llama a sus discípulos. ¿Qué nos enseña esta historia de la pesca milagrosa? Bueno, podemos ver un grupo de hombres insatisfechos con ellos mismos y con la sociedad. Lo podemos imaginar a Pedro diciendo, bueno, ya no sé más qué hacer, no pesqué nada, lo único que hice es que me comieran los mosquitos, estoy mal, me siento frustrado, ya no aguanto más, el gobierno romano nos está apretando, cada vez nos compra más impuestos, se está devaluando la moneda, ¿no es cierto?, de Israel. Este mundo está para arriba y ya lo vemos a Pedro plagueándose, ¿no es cierto? Imagínate, nervioso el tipo. Pero bajaron de la barca y estaban lavando las redes. Claro, Jesús los encuentra limpiando las redes. Yo no soy pescador, pero se cree que cuando uno limpia las redes, estamos hablando de una pesca grande, es porque, por dos cosas, o porque pescaste mucho y obviamente pusiste los pescados a un lado y estás limpiando las redes, o porque no pescaste nada.
En este caso, se dieron por vencidos. ¿Cuántas veces las situaciones de la vida nos aplastan, nos oprimen, a tal punto que nos damos por vencidos y ya no queremos luchar más? Es como que nos agarra la depre y queremos mirar al techo y no nos queremos levantar de la cama. No sé si a vos te ha pasado que de repente pasaste por muchas circunstancias, luchaste mucho en la vida, pero parece que no hiciste nada. Pero Dios nos muestra que Él está en control. Y pese a lo que nosotros pensemos, Él tiene un propósito, así como tuvo un propósito con Pedro, con Juan, con Andrés, con Bartolomé, con Tomás, con todos los discípulos. Tiene un propósito también contigo. Jesús usa la barca de Pedro como tarima. Una tarima se coloca para estar por encima, para que la gente te pueda ver. Porque si está al mismo nivel, la gente que está adelante te puede ver, pero las que están atrás no. Y había mucha gente. Y él aprovechó las barcas, porque al ponerse en la barca, el viento del mar hacía que amplifique más la voz y pudiera llegar a todas las personas la palabra de Dios. No se usaban equipos como hoy en día, ni tampoco micrófonos. Entonces, obviamente, había que rebuscarse de alguna manera. Entonces usa la barca de Pedro, la barca de Simón en aquel entonces, y lo usa como tarima para reunir a todas las gentes. Y fue la primera vez que Pedro obedeció a una persona. Él no era de esos tipos que se doblegaban a la primera. No. Era una persona dura, era una persona firme en sus convicciones, difícil de convencer, pero era la primera vez que le hace caso. Y el segundo acto de obediencia de Pedro fue cuando le dijo Jesús: entra mar adentro, o boga mar adentro, entra mar adentro. Una vez más, y escuche bien lo que le voy a decir, fue la obediencia, el acto de obediencia para una persona cansada, frustrada, que le trajo bendición. Una persona que obviamente por la circunstancia en la que estaba viviendo no podía generar fe bajo ningún punto de vista, cansado, frustrado, pero fue la obediencia el primer escalón de peldaños que vendrían más adelante. Y yo quiero que entiendan que es la obediencia a la palabra de Dios lo que cambia a la persona. Cuando una persona quiere probar a Dios, lo único que tiene que hacer es obedecerle. Cuando una persona quiere llegar a la presencia de Dios, lo único que tiene que hacer es interesarse por querer conocer. No porque fulano, mengano me dijo, porque yo puedo decir un montón de cosas desde acá, pero aún puedo decir sin que vos lo sepas cosas que ni siquiera vivo. Eso no está bien. Pero cuando vos te relacionás al Señor, ahí, ¿no es cierto?, tiene que haber un acto de obediencia. No solamente de entrega, y no estoy hablando de salvación, porque la salvación es gratis, pero la obediencia va con el paquete de la fe. No podés decir yo tengo fe y no tengo obediencia. Pues la obediencia te lleva a desarrollar la fe. Amén. Entonces, fíjense en qué importante que es que en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice lo siguiente: y aunque era hijo, y está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Tremendo.
Entonces podemos entender la importancia que le da Dios a la obediencia. Como primer escalón, el hecho de querer seguir a Cristo no necesita estudiar toda la Biblia para hacerlo. Solamente un corazón entregado, arrepentido con Cristo y humillado es lo que necesita Dios. Pero para desarrollar la fe, nosotros debemos obedecer. Amén. Y eso es lo primordial en el cristianismo, cosa que muy pocos practican. Las instrucciones de Jesús para Pedro fue un poco rara, un poco extraña para Pedro. Entra mar adentro, después de que él no había pescado nada, ni siquiera un pececito andaba por ahí. Claro, Pedro era pescador. Él sabía más que Jesús. Él sabía dónde encontrar los peces. Desde chiquito, ¿no es cierto? Él aprendió con sus padres. Venía de familia de pescadores. Era algo tremendo. Pero lo vemos ahí, ¿no es cierto?, con dudas. Los pescadores habían tratado de pescar toda la noche sin ningún resultado. No había ni siquiera un mísero pez en el agua. No había más nada que hacer. Cuando las circunstancias te peguen duro y no sepas qué hacer más y digas, no hay más nada que hacer. Acordate de este pasaje bíblico, Lucas 1:37, y quiero que tomes en cuenta porque ese es el momento. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Tú crees en Dios? ¿Te animas a creer en medio de las dificultades y los problemas? Aunque te agobien y te peguen duro, vos podés decir, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero para el hombre sí. Entonces se tiene que agarrar fuertemente de Dios, de Jesús, y no soltarlo bajo ningún punto de vista. Él sabe lo que hace. Él te está enseñando a desarrollar fe, esperanza, y son virtudes del Espíritu Santo. Para Dios no hay imposible, por supuesto que no. Los pescadores estaban lavando las redes, guardando las redes para irse a su casa a descansar. Eso lo dice en el versículo 2. Y ya estaban listos para irse. Bueno, muchachos, yo ya me voy, no sé lo que voy a hacer. Voy a trabajar con mi primo allá en el campo, voy a criar algunas vaquitas. Y otro dice, no sé lo que voy a hacer yo, voy a buscar alguna changa. Y ya estaban, viste, con las mochilas ahí, ya se estaban por ir, cuando escuchan la voz de Pedro. Bueno, muchachos, vamos a sacar las redes de vuelta y vayamos a pescar. ¡Qué locura! Esa era la locura más grande que podía decir un hombre, un pescador que había pescado toda la noche, había tratado de pescar, no pescó ni siquiera un resfrío. Era algo tremendo. Yo creo que en ese momento el mismo Pedro estaba odiando decirle a sus compañeros que habían lavado las redes, que te llevó 2 horas lavando las redes porque Jesús estaba predicando. Y cuando predica Jesús, ay, Dios mío, no eran 15 minutos, ni 20 minutos, ni media, eran 2 horas. Y
Y estaban ahí lavando y escuchando la palabra, y estaban ahí sacándole las cositas y de acá y de allá, y lo dejaron y la envolvieron toda y la pusieron como para... Y que venga Pedro de vuelta a decirme, saca las redes que la vamos a ensuciar de vuelta. Seguramente habrá pensado, este está loco, ahora sí que está loco. Era Argel el tipo, pero ahora está loco. Es Argel y está loco. Escuche, Pedro le expresó sus dudas a Jesús. Jesús le había dicho, boga mar adentro, entra mar adentro, lleva tus redes, carga tus redes, lleva. Y Pedro como que, pero yo no sé por qué le tengo que hacer caso, pero es la segunda vez que le hace caso. Y le expresó sus dudas. En el versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de Lucas, dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. ¿A qué? Que cuando una persona como Pedro te decía, en tu palabra, cuidado, que Pedro era bravo, te voy a hacer responsable a vos, yo voy a mover a toda mi gente, voy a mover a todos los barcos, y voy a poner todas las redes, pero te haces cargo vos. ¡Opa! Tremendo. Y fue ese acto, ese segundo acto, escuche bien, y fue ese segundo acto de obediencia que frente a las dudas que él tenía, le abrió las puertas al milagro de multiplicación. Porque no solamente pescó 1, 2, 3, 100 kilos, 200 kilos. Pescó 1000 kilos, 2000 kilos. Y si venía otra barca más, iban a llenar las 3 barcas, aunque eran 2. Y se iba casi a hundir porque era demasiada la cantidad que llevaba. Esto nos da a entender que Dios quiere hacerse cargo de tu vida, pero vos se lo tenés que permitir. Aprender a confiar en Dios no es fácil. Decirlo sí es fácil. Pero experimentarlo, practicarlo, todo depende de la actitud de obediencia que tú tengas. Amén. Más tarde Pedro escribe con una experiencia gigantesca la primera carta de Pedro a los esparcidos por Asia Menor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. ¡Qué tremendo! No solamente Pedro se dio cuenta que la obediencia era algo fundamental para el desarrollo de la fe, sino también para desarrollar el amor de Dios. Amén. Escribe con esa experiencia. Habían pasado desde ese momento, desde la pesca milagrosa hasta que escribe la primera carta, habían pasado casi unos 40 años. Pero ahí lo tenemos a Pedro, con mucha experiencia en el Señor. Así es con nosotros. Solamente cuando la iglesia es obediente a Cristo, incluso en sus mandamientos que a nosotros nos parece tontos o exagerados, podemos recibir su poder y experimentar su milagro.
Porque a Dios no le interesa lo que vos pensás con respecto a lo que te manda hacer. A vos lo que te tiene que interesar de que seas obediente y veas los resultados. Amén. Y le voy a dar un texto del Antiguo Testamento, Éxodo, ya para culminar, y que va relacionado al tema que estoy hablando. Éxodo capítulo 16, versículo 4, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es tremendo, porque el maná en hebreo significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es la tipología de Cristo, de lo que vino a ser Cristo. Jesús habla: yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Y nos habla precisamente de comer de lo que Él dejó. Y lo que Él dejó fue la palabra. ¿Sabes por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque Él es la palabra. Él es el verbo de vida. Y la obediencia se ajusta a la palabra. Y la palabra se manifiesta en Cristo. Y Cristo se manifiesta en nosotros. Amén. Es tu palabra